Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de MXN Televisión. Este es el Índice Flamígero y me complace mucho tener hoy con ustedes, con nosotros, al maestro Arturo Flores Albor. Él es un prestigiado académico de la Facultad de Derecho, universitario de pura cepa, como su servidor, y vamos a platicar de un tema que ha estado latente durante los últimos 5 años. La pérdida de la autonomía de la UNAM por los embates de la Cuarta Transformación. Maestro, me da muchísimo gusto que estemos nuevamente juntos. Muchas gracias a usted, Francisco. Nuevamente le agradezco la invitación y desde luego el haber dado la oportunidad de dirigirnos a su audiencia con un tema tan interesante. Le agradezco mucho nuevamente el haberse fijado en mi persona para permitirme, hablar un poquito de este tema tan delicado que es justamente los embates que nuevamente vuelve a recibir la UNAM, ¿no? En buscar quitar su autonomía, que es justamente la esencia propia de la UNAM, ¿no? Absolutamente. ¿Verdad? Durante esta administración del señor López Obrador ha habido innumerables ataques en sus conferencias mañaneras que yo llamo matines, porque son unas matines de diversión, sí, cómico, musicales, embusteras, de todo tiene la matiné, también. Muy manipuladoras. Ha habido ataques a universitarios distinguidos, ha habido críticas porque, según López Obrador, la UNAM se ha derechizado. ¿Es correcto que se haya derechizado nuestra máxima casa de estudios? No, yo creo que es parte nada más del discurso del señor López Obrador en señalar a la UNAM como una institución clasista, aspiracionistas. Nos ha señalado de diferentes maneras y pienso yo que esto tiene quizás un génesis en la formación del señor presidente porque, siendo universitario es extraño que se dirija a la UNAM en la forma como lo hace y sobre todo, como usted lo dice, Francisco, hacia distinguidos universitarios que en particular, por ejemplo, en los últimos tiempos, haber señalado a los investigadores del Instituto de Jurídicas de la UNAM, que es una entidad académica que es parte de la UNAM, indicándoles que por qué se meten, ¿no? Como diciendo, ustedes, ¿quién les llama, no? Sí, el instituto, algunos de sus integrantes emitieron una opinión con respecto a la reforma judicial planteada por el señor para que se apruebe en septiembre. Claro. Y esto fue lo que no le gustó a él. ¿Para qué se meten? O sea, coartando hasta el derecho de opinión. Por supuesto. El derecho de expresión. Pero sobre todo, Francisco, me parece que es desconocer también la labor que hacen los investigadores de jurídicas. Así es. Y no es de ahora, sino de tiempo siempre ha sido una institución encargada por parte de sus investigadores, quienes conforman el Instituto de Investigaciones Jurídicas, aportar un conocimiento, llamémoslo científico, del derecho, para fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Este último estudio que hicieron, que publicaron, llamado Análisis Técnico de la Reforma que pretende el presidente de la República que se apruebe, lo hicieron justamente con el ánimo del pensamiento crítico de los universitarios, de advertir si realmente es o no lo que requiere nuestro país para ser modificados 55 artículos de la Constitución, algo que es verdaderamente inédito en nuestro país. Es por primera vez que vemos una reforma de este calado tan profunda, tan importante, que lo que sin duda va a traer como consecuencia de llegarse a aprobar, tal y como siempre lo ha requerido el señor, de que no le muevan ni siquiera o le quiten una coma. Ese discurso me parece que es verdaderamente grave, pero regreso al punto. El Instituto de Investigaciones Jurídicas lo que hace es justamente aportar este conocimiento, este análisis técnico para advertir si tal o cual pretensión de las reformas constitucionales que se pretenden son las que requiere el país o no. ¿Cuáles son los beneficios o los contras que pueda tener esto? Y desde luego que me parece que en ese sentido lo que hicieron los investigadores, que son distinguidos juristas del instituto, pues fue aportar su conocimiento
su investigación. Por supuesto. Y cuestionan desde luego el por qué una reforma al Poder Judicial de la Federación, pretendiendo que desde luego los jueces sean electos por voto popular. O sea, entiendo que siempre ha sido una labor muy complicada del Poder Judicial, llámese federal o locales, el elegir a sus jueces. No es un tema menor. La capacitación, la experiencia, los conocimientos, la probidad de los servidores públicos que ejercen la función jurisdiccional, me parece que es un tema muy importante y muy interesante de analizar, pero de ninguna manera podría ser aceptable que sea por voto popular. Primero porque los jueces, si bien es cierto, proporcionan un servicio público a la sociedad, no es a la sociedad directamente a quien ellos deban responder por ser electos por la sociedad, si no estamos hablando de una institución, de uno de los poderes del Estado, que es fundamental en cuanto al contrapeso que tiene que existir en un régimen democrático de derecho. Claro. En donde debe estar perfectamente reconocida la función de cada uno de los poderes que conforman la Unión de la República, y en donde lo que hemos visto con las intromisiones del señor López Obrador hacia el Poder Judicial es verdaderamente inaceptable en alguien que se dice demócrata, entre comillas. Y como decía usted al principio, maestro, que supuestamente es universitario. Yo le platico mi experiencia. Somos de la misma edad del señor López Obrador y su servidor. Sí. Estuvimos en la facultad los mismos años, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ajá. Jamás lo vi. Jamás lo vi. No creo que haya asistido. Entonces, yo creo que ese espíritu universitario no le ha caído el 20 porque no ha estado en la universidad. Yo creo que no lo tiene. Él tuvo relación con quien en su momento fue director de la facultad, que fue Víctor Flores Olea. Y también con el exgobernador tabasqueño, se fue el nombre ahora, que también fue director de la facultad. Y dicen que por ahí José Antonio Álvarez Lima, quien ahora es senador de la República y que era particular del director de la facultad, fue quien le consiguió el título. Bueno. Entonces, yo creo que de universitario no tiene nada el señor. Los universitarios tenemos características que nos identifican. El servicio social, sobre todo, Francisco. Yo no los veo en López Obrador. No, mire, atentar yo creo en la forma como lo hace, buscando eliminarles la autonomía a la UNAM, es verdaderamente dejar a la UNAM en la deriva de lo que son las posiciones políticas del gobierno en turno. Es decir, buscar que la UNAM deje de ser autónoma cuando justamente todos sus programas de estudio, todo lo que realiza la UNAM al interior, es justamente en función del servicio social que proporciona la UNAM al formar profesionistas, se puede decir, en todas las áreas del conocimiento científico del hombre que ha creado. Y me parece que la UNAM por eso se distingue, porque siempre ha correspondido a las necesidades de la sociedad. Y dentro de ello forma todos los profesionistas, es más, el gabinete actualmente que ha presentado la señora Claudia Sheinbaum, son universitarios. Entonces, y se han formado justamente bajo principios de la universidad en su autonomía, la libertad de cátedra, lo que nosotros exponemos como académicos frente a nuestros alumnos, en la licenciatura, en el posgrado, pues es justamente para crear esta conciencia de servicio a la sociedad. Y lo hacemos con este sentido. De los 12 propuestos hasta ahora por la señora Sheinbaum, 9 son egresados de nuestra máxima casa de estudios. Exactamente. Yo creo que el atentar nuevamente contra la autonomía de la UNAM me parece que es un desacierto político de este gobierno, pero que desgraciadamente no entiendo, todavía no salgo de la sorpresa de cómo es que, por ejemplo, el diputado y senador o posible futuro servidor público, el señor Noroña, dice que los más de 30 millones de personas que eligieron la corriente política de la 4T, les han dado la facultad para modificar la Constitución y para poder en un momento dado acabar incluso también con la autonomía de la UNAM.
yo no estoy seguro si realmente eso es lo que la gente verdaderamente quiere, ¿no? Fuimos más los que no votamos por Morena, incluidos quienes se abstuvieron. En un padrón de casi 100 millones de ciudadanos registrados, Sí. solamente 35 millones de personas le dieron su confianza a ese partido, lo cual quiere decir que 65 millones no estuvimos de acuerdo. Pero fíjese, Francisco, que también analizando la postura del huésped de Palacio Nacional, hay otro aspecto que también llama la atención y que es muy interesante que también pudiéramos tomarlo en cuenta en este momento. A mi parecer, al señor lo que menos le interesa es que se le hable de derecho, quizá porque desconoce la ciencia jurídica, la importancia que tiene un régimen jurídico democrático, porque cuando el señor en su protesta al aceptar el cargo como presidente constitucional de México, protestó justamente a hacer respetar y que se respeten las leyes de la Constitución y las que de ella emanen. Sin embargo, lo hemos escuchado en varias ocasiones decir que a él no se le puede llegar con que la ley es la ley. No me salgan con el cuento. Y no me salgan con el cuento de que la ley es la ley y de que yo estoy por encima de la ley porque mi calidad moral me lo permite. Yo creo que ese discurso, Francisco, dicho con todas sus letras, es un discurso de un dictador, o sea... Autoritario totalmente. Totalmente, o sea, no admite nada en contra de lo que él señale. Esto también me permite identificarlo como una persona que no es autocrítica, porque si fuera autocrítico, cuando menos tendría un mínimo de humildad para aceptar que muchos de sus hierros políticos y decisiones de ocurrencia, como ha venido gobernando este país con ocurrencias, siendo autocrítico podría él cuando menos abrir su parámetro de escucha y decir, bueno, esto me parece que debe analizarse o debe considerarse para ver qué tanto realmente es conveniente o no. Sin embargo, Francisco, no vemos esta autocrítica en él, sino por el contrario, siempre denostando a todos los personajes, como en su caso, Francisco, que hay gente que en los medios se han cansado justamente de hacerle ver lo erróneo de sus decisiones y aún a pesar de ello, no le importa. Y el problema es que pone en riesgo, bajo su discurso, al llamarnos justamente hasta fifís, una polarización increíble entre la sociedad. Y esto me parece que es de verdad algo muy delicado en nuestro país. Lo que pretenden también ahora con la reforma al Poder Judicial es, en mi consideración, secuestrar a la justicia, porque lo que están haciendo es secuestrar el Poder Judicial, sometiéndolo únicamente a las decisiones del Ejecutivo. Que ahora la señora Claudia Sheinbaum se ha pronunciado diciendo justamente que seguirá con esta tendencia porque es el compromiso, según esto, social que tienen con los que siguen la corriente de la 4T, pues estamos verdaderamente, Francisco, con un paño negro en el país que nos pone en una condición verdaderamente muy complicada y muy difícil. Y la señora Sheinbaum se ampara en el hecho de que durante su larga campaña electoral, en cada mitin al que asistía, hacía la pregunta a los asistentes. La mayoría de ellos que no llegaban por sus propios medios, sino que eran invitados y transportados, para no decir acarreados, por los partidos políticos. Les preguntaba, ¿quieren ustedes que se elijan a los jueces y a los ministros de la Corte? Y el coro gritaba, sí, sin saber exactamente qué es lo que les estaban proponiendo. En eso se ampara la señora que dice que es científica. Si le parece, maestro, hacemos una muy breve pausa. Nada más permítame tantito, Francisco, por supuesto. antes de que se me vaya la idea. No, hombre, por favor. Aquí. Esto que acaba usted de comentar, Francisco, me recuerda la época de la Roma decadente. El circo romano. En donde justamente bastaba con que el César bajara el dedo en su propuesta ante el pueblo bueno y sabio y decir justamente, ¿se acabó o sigue vivo? Adelante, señor. Así es. Le decía, hacemos una pequeña pausa. Con gusto. Enseguida volvemos con más aquí en esta
sabrosísima charla con el maestro Arturo Flores Albor. Muchas gracias. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Platicamos, como ya se da usted cuenta, con el académico, el maestro Arturo Flores Albor. Y hablamos sobre el riesgo que existe que la autonomía de la UNAM pudiese perderse por las intentonas que no cesan por parte de la Cuarta Transformación. Hace poco, maestro, hubo en la Cámara de Diputados la presentación por parte de algunos estudiantes de la UNAM, algunos académicos también, todos identificados con el partido Morena, para proponer una iniciativa
para reformar la ley orgánica de la universidad. Ahí se contempla precisamente pues la elección democrática de autoridades, como en el caso de los jueces. Se contempla que el rector haga campaña política y que sea electo por estudiantes y por académicos. Es parte esto de lo que llamé hace un momento una intentona por acabar con la UNAM, con su autonomía. Yo creo que sin duda, Francisco, sí es una intentona muy, muy delicada, muy preocupante, porque efectivamente conozco, porque vi por ahí en las redes justamente la propuesta de esos académicos y estudiantes de la UNAM. Se identifican sin duda, yo creo que con la corriente de la 4T, y propone justamente la desaparición de la Junta de Gobierno, ¿sí?, la elección del rector por vía de voto popular. Señalan, entre otras cosas también, que debe transparentarse la rendición de cuentas de la UNAM. Y pues yo no sé si sepan o no, pero la UNAM constantemente es auditada, porque justamente el rector tiene la obligación de entregar a la Auditoría Superior de la Federación la rendición de todo su informe en el manejo de los recursos, que son, desde luego, de orden público, porque es justamente de lo que se nutre la UNAM, de lo que vive, de los recursos que la sociedad mexicana aporta para la educación superior. En este caso, una universidad autónoma, pero pública. Nosotros tenemos grandes problemas justamente también en el aspecto de la elección de los aspirantes a ser estudiantes de la UNAM, porque tiene definitivamente una gran demanda. Los jóvenes estudiantes de bachiller, de nivel medio superior, siempre aspiran justamente, tenemos una gran demanda para la universidad, pero hacer que la UNAM pierda su autonomía en cuanto a los controles, requisitos, de poder darle calidad, de excelencia a los estudios que proporciona la UNAM, pues sí, no puede abrirse totalmente, ¿no? En ese sentido, se ha criticado si esto implica hacer que la UNAM sea en efecto calificada como una institución educativa clasista, de solamente la posibilidad de cierto sector de la población tenga acceso a los estudios que proporciona la universidad. Y yo creo que no, porque la gran mayoría, sin dar un porcentaje exacto, pero una gran cantidad de nuestra población estudiantil proviene justamente de un estrato social bajo. No somos clasistas en ese aspecto, somos aspiracionistas, sí. Claro. Yo creo que sí, sin duda. Por supuesto. Porque todos justamente quieren superarse, quieren salir en esa movilidad social de la clase de la que provienen. Todos mis alumnos en la licenciatura vienen desde diferentes partes de la ciudad, del Estado de México, de fueras, haciendo un gran esfuerzo por tratar de incorporarse a la UNAM. La UNAM, además de todo, pues no regala títulos. Ahí se tienen justamente que ganar en función de lo que los alumnos demuestren que han adquirido los conocimientos, que como académicos tenemos un compromiso de la formación profesional, en mi caso, de futuros abogados, pero de futuros abogados que aprenden a respetar el derecho, a respetar los principios de un sistema democrático, no a torcerlo como se ha pretendido hacer en abogados que hemos tenido y que son parte de la comunidad, constitucionalistas, que impulsan modificaciones a la ley de amparo, que aprueban justamente la idea de la elección de jueces con voto popular. Me parece que eso es gravísimo. Por supuesto. Y me estoy refiriendo concretamente al doctor Monreal, que cómo es posible que siendo universitario constitucionalista, por ahí alguien le dijo, de ser mi alumno lo volvería a reprobar, porque va en contra justamente esa propuesta de estas propuestas que él mismo está impulsando. Sí, sí. Y por otra parte, fíjese lo grave, Francisco, que yo advierto también desde mi humilde perspectiva académica, de lo que el señor presidente también ha reconocido públicamente, que tomó el teléfono para llamarle al presidente en turno de la Corte, Arturo Saldívar, para pedirle, según él, con todo respeto,
que las decisiones del Poder Judicial fueran en favor de sus propuestas, ¿no? Y por otra parte, pues esto es más que evidente una invasión en la función de la autonomía que debe tener el Poder Judicial de la Federación. Debe ser verdaderamente una institución que funcione como un contrapeso para contener, para ser el sistema de contención del abuso del Poder Ejecutivo. Hubo en algunas mañaneras ataques muy directos al exrector Enrique Graue. Estas culminaron hace poco con la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por un supuesto fraude fiscal al no haber declarado determinados ingresos. Inmediatamente después se presenta este estudio del que hablaba usted al principio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ante el temor quizá de ser también atacado desde la mañanera o desde la matiné presidencial, el actual rector critica al Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué será que tenemos en la UNAM un rector chairo? Bueno, híjole, qué complicado, pero yo creo que como tal no siento que pueda atribuírsele esa categoría de ser un rector chairo. Yo creo que el rector tiene una gran responsabilidad social, sin duda, pero lo que me parece que fue una decisión desafortunada es el haber se desmarcado la UNAM de la opinión de los científicos del derecho, porque la sociedad debe entender que el derecho es una ciencia. Nosotros no utilizamos una bata como se utilizan en los laboratorios en química, en biología, en donde se requiere justamente de esta vestimenta. Nosotros lo que utilizamos es una toga, simbólicamente, pero que lo que verdaderamente se desarrolla es conocimiento científico del derecho. Esto significa que al hablar de la evolución filosófica del derecho, es justamente por buscar siempre fortalecer una convivencia social armónica, en donde no exista el abuso del poder por el poder mismo, como es lo que estamos viendo, Francisco, que esto es lo que a mí me parece muy grave, porque quien se dice estar por encima de la ley, y porque a mí no me vengan en el cuento de que la ley es la ley, eso verdaderamente hace un dictador sin duda alguna, porque entonces se está desconociendo lo que es verdaderamente la labor de los investigadores, de la gente que se ocupa cotidianamente de hacer investigación científica para beneficio de la sociedad en cuanto a fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Una institución que es fundamental para la vida democrática de nuestro país, Francisco, es el Poder Judicial de la Federación. Y la UNAM cumple una función social muy importante. De ahí se nutre. Estudiando, claro, analizando y difundiendo esos estudios y esos análisis. Es el conocimiento científico, Francisco, que se pone justamente a consideración, porque los legisladores no son juristas. Muchos de ellos podrán ser abogados, pero tal vez juristas para ocuparse del tema científico del derecho no lo son. Ellos justamente en estos foros que se han abierto públicamente a instancia de la señora Claudia Sheinbaum, cuando se le ha cuestionado también, y ha dado esta apertura para que concurran los ministros a exponer sus puntos de vista, los magistrados, los políticos, en lo único que se han ocupado es en decir, los escuchamos. Claro, y los escuchan, pero quizá no los atiendan, porque es lo más probable. No vaya a ser que se trate también, como dijo la señora Claudia, de un mero trámite, de una mera simulación, de algo que verdaderamente no les interese a los políticos entender las consecuencias jurídicas de esta reforma, porque ellos no, si bien es cierto, la agencia legislativa es la que crea la ley, no la crean porque sean científicos del derecho, se nutren justamente de la doctrina, de la investigación que se hace en los centros como el de jurídicas que tenemos en la UNAM, y que el hecho de que el rector, no sé si en esta forma lo haya querido hacer,
desmarcándose, es desconocer también que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es una entidad muy importante de todas las entidades académicas que conforman la UNAM. Fue desafortunado por eso que pienso que se haya la UNAM desmarcado en ese sentido, porque los científicos que hicieron este análisis técnico lo hicieron con la mejor intención científica de hacerle ver a la agencia legislativa lo grave que puede traer como consecuencia la elección de jueces, desmantelar totalmente a la Corte, eliminando justamente la función que tienen actualmente, porque entonces se deberían ¿a qué? Al partido político que los proponga, a la fuerza de corriente político a la que se deban. Hemos visto a la ministra Batres haciendo proselitismo, diciendo que no se requiere ser doctor, que no se requiere ser científico del derecho para ser juez. Bueno, pues yo creo que, con todo respeto, bueno, en su caso tiene razón, porque no se necesita ser abogada para ser ministra. Pues está en el caso, ¿no? Igual que la señora Yasmín. Por supuesto. Esquivel. Yo creo que tenemos ahí graves temas, Francisco, situaciones verdaderamente de mucho interés y de preocupación, porque sí debemos involucrarnos, creo yo, más en alzar la voz, en decir no estoy conforme, no por estar en contra de la corriente cuatrotera, no, simplemente por las razones y la justificación del argumento que se esgrime. Claro. Que eso es lo que verdaderamente debe tomarse en cuenta, que fue lo que hizo Jurídicas en su estudio técnico sobre esta reforma, que es verdaderamente un retroceso, una situación en lo que lo único que están consiguiendo es, como lo dije hace un momento, secuestrar al Poder Judicial de la Federación y con ello a la justicia. Y si usted recuerda, en aquella matiné, el señor López Obrador dijo, ya ni la leí, ya sabía que lo que iban a decir. O sea, emite juicios sin conocer el tema. No los conoce, es político. Sí. Y el señor, siendo político, lo que menos le interesa es que le hablen de derecho. Lo que menos le interesa es que le hablen del mundo. Es más, están actuando actualmente en desacato. Lo hicieron con la senadora Xóchitl Gálvez, cuando ella justamente en el ejercicio de su derecho de réplica obtiene una suspensión para que se le abran las puertas de Palacio y poder justamente debatir y tener esta oportunidad de contradecir lo que se le estuvo atribuyendo a ella. Esto es en un régimen democrático esto no pasaría. Bueno, se le cierran las puertas y simplemente en desacato no la dejan pasar. Hay otro desacato aún mayor. De acuerdo a una sentencia en firme de la Corte, el 1 de enero de este 2024, la Guardia Nacional debió pasar al ámbito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y no lo hizo. ¿Qué, le faltan dientes a la Corte? ¿Sería esto...? Nadie duda que hace falta una reforma al Poder Judicial. Pero no solamente al Poder Judicial, también hace falta una reforma profunda en las fiscalías. Porque de ahí provienen todos los problemas de los cuales el señor López Obrador se queja. Que los jueces sueltan reos o presuntos culpables. Y también haría falta una mejor capacitación de los policías y de los guardias nacionales, porque desde el momento en que detienen a un presunto, a un sospechoso o a alguien incluso en flagrancia, no levantan las actas como corresponde. Lástima, muchísimos de ellos no saben leer ni escribir. Entonces, desde ahí se vicia todo el proceso que culmina con la liberación del presunto responsable por parte de un juez. Y luego viene la crítica desde la matiné. Los jueces son corruptos, dejaron ir, etcétera. En Estados Unidos también se eligen fiscales. Sí, efectivamente. Entonces, ¿también deberíamos elegir el fiscal? Pues bueno, es una pregunta interesante porque justamente en la lógica de cómo opera el sistema en Estados Unidos para elegir el fiscal, pues proviene justamente de la colegiación de los abogados. Como en Inglaterra, son lords incluso los abogados en Inglaterra, y tienen un sistema de elección a virtud justamente de los méritos académicos, profesionales, de quien puede ejercer la función de fiscal general del país. Acá hemos tratado de conseguir justamente un modelo que nos permita generar esta autonomía
entre la función de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, entre comillas, creo yo, porque hay muchos casos en los que se han denunciado hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, que simplemente los vemos en la opacidad, no se mueve nada. El caso concreto, Segalmex, ¿no? Están criminalizando y están en contra de funcionarios que efectivamente quizás pudieran tener simplemente el pecado de haber formado parte de la institución de Segalmex, pero no haber tomado decisiones como las que sí tomó quien es justamente el director directamente de Segalmex, que pues justamente es intocable. Entonces, la cuestión acá en esa reforma que se hizo, no recuerdo muy bien, en el artículo 21 constitucional, cuando justamente desaparece la Policía Federal, la recordará Vasco, para construir justamente o crear lo que hoy conocemos como la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que en uno de los postulados constitucionales se dice que tiene que estar bajo la administración y mando civil, claro, nunca militar. Y sin embargo, pues desde luego, esta organización policíaca es de orden civil y debería de ser civil. Sin embargo, hoy vemos que cuando la reforma se hizo a la ley, no a nivel de norma constitucional, no a nivel de artículo 21, sino a la ley orgánica de la Guardia Nacional. Esto hizo que la Corte sí se pronunciara diciendo que esa reforma a la ley orgánica de la Guardia Nacional devenía inconstitucional. Por supuesto, porque justamente el artículo 21 establecía claramente que la administración de la Guardia Nacional correspondía al ámbito civil, con disciplina militar, sin duda, porque podría ser necesario que tengan una jerarquización y un mando bajo principios de disciplina militar, pero no con decisiones de un mando militar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahora? Lo que hicieron ahora fue reformar justamente el artículo 21 y entonces simplemente pasan de manera directa la Guardia Nacional a formar parte de los cuerpos del Instituto Armado. Pero en tanto eso sucede, el Ejecutivo sigue en desacato. Sigue en desacato y lo que está sucediendo, Francisco, es que estamos creando, se está creando un ambiente de militarización nacional. Porque ¿qué tiene que hacer el Instituto Armado en las aduanas? Construyendo trenes, construyendo carreteras, construyendo aeropuertos. Esa no es la función del Ejército. El Ejército está en tiempos de paz, como es lo que estamos hasta ahora viviendo en nuestro país, pues es justamente para la seguridad nacional, no la seguridad pública. Recuerdo muy bien varios eventos en los que el Procurador de Justicia Militar acudía a algunos congresos a justificar lo que en aquella época Felipe Calderón tuvo la decisión de sacar los cuarteles para apoyar a la seguridad ciudadana en el ámbito civil, pero era únicamente bajo el argumento de era para apoyar, no para tomar el mando. Y lo que está sucediendo actualmente es que se está tomando el mando en el ámbito militar. Si esto no es militarización, y no porque tomen la decisión del Ejecutivo, como lo pretendió justificar la señora Claudia Sheinbaum, que dijo, no, ellos no van a tomar nunca la decisión porque ahora es la primera comandante del Ejército. Eso le corresponde a ella. Pero lo demás, ¿cómo lo llamamos, Francisco? ¿Cómo qué nombre? Y el argumento es, el Ejército no se corrompe. Y las fuerzas militares, las fuerzas armadas, son las más opacas, a las que menos se puede auditar y, claro, en las que hay generales muy, muy ricos. Maestro, ha sido de verdad un placer platicar con usted. Muchas gracias, Francisco, nuevamente. Nos queda pendiente una plática sobre militarización. Ojalá la podamos hacer pronto. Por supuesto, Francisco, gracias a usted, gracias a la audiencia por escucharnos, exponer estos temas que me parece que nunca será ocioso tomar conciencia de lo que realmente está pasando en nuestro país. En mi consideración, de una gran preocupación, debería ser nacional. Por supuesto. ¿Verdad? Muchas gracias, maestro. Al contrario. Y gracias a usted. Le aprecio muchísimo que haya visto este espacio de charla, de análisis, de entretenimiento también, porque nos reímos.
Soy Francisco De Rodríguez. nuestras desgracias también, Francisco. Qué barbaridad. Soy Francisco Rodríguez. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana y mientras tanto le deseo, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos días.